entender de que lo viven a diario y lo sufren a diario, y en alguna medida es tratar de poner eh, un nuevo enfoque más objetivo, más moderno de lo que refiere las hiperintensidades de Doppler, o alguna variedad de las hiperintensidades de Doppler inespecíficas que tanto vemos en, eh, en pacientes en resonancias magnéticas de cerebro, en pacientes jóvenes, sobre todo en una banda que suele ir entre los 20 y los 50 años. Dentro de eso, en el año 2009, un autor llamado Kyuda hizo la primera presentación de un síndrome que le puso el nombre de síndrome radiológico aislado. ¿Qué quería decir? Que eran lesiones de hiperintensas de Doppler exactamente iguales o muy parecidas a las que nosotros observamos en esclerosis múltiple, como las que están viendo en la imagen de la esquina, de la izquierda, perdón, pero de manera fortuita en pacientes que fueron a hacerse resonancia como muchos de los que nosotros vemos día a día, por traumatismos leves, por migrañas, por cefaleas, eh, tensión, etcétera, y les pedían resonancias y encontraban lesiones que eran, desde el punto de vista radiológico, muy parecidas a la esclerosis múltiple, pero sin ningún criterio clínico o de laboratorio para tal fin. ¿Ok? Desde ese momento, 2009, piensen, ya son unos 10 años, ha ido incrementando el debate sobre este tema, y se ha ido tratando de poner alguna especie de claridad en esto. Por ahí les va a resultar aburrido, lo de hoy difiere sustancialmente de algunas otras cosas, pero esto es más una revisión de un tema muy puntual, pero que creo les va a servir para darles confianza a la hora de informar y sobre todo estar actualizados. Las imágenes van a ver muy pocas porque las imágenes esencialmente son las imágenes de esclerosis múltiple que ustedes van a ver, y quizás sí les va a ayudar a realizar un informe con más confianza o ver cómo pueden sobrellevar tal proceso y ver que esto es un problema grave para nosotros los radiólogos y para algunos neurólogos en el resto del mundo también. Es tan así que, bueno, perdón, antes de que de esto, esta, estos hallazgos radiológicos se tienen que presentar con la misma ubicación de la enfermedad desmielinizante, como les dije, o sea, exactamente igual, o muy parecido, y también desarrollarse a lo largo de el tiempo y del espacio, o sea, número y tiempo, mayor número a lo largo del tiempo y nuevas lesiones, ¿ok? Siempre, y un punto muy claro es, estas imágenes debían ser un hallazgo absolutamente incidental y no estar relacionados, o deben no estar relacionados con otras lesiones de la sustancia blanca, particularmente patología vascular, infecciosa, tóxica en los pacientes más jóvenes, o farmacológicas. Al punto llega la discusión que algunos investigadores piensan que este síndrome, y fíjense el nombre, radiológico aislado, o sea, es algo que nosotros los radiólogos encontramos en resonancia, no es un diagnóstico clínico como tal, o no es algo real, sino que es
o una enfermedad que no entendemos actualmente, o es un proceso continuo hacia una enfermedad final, y ya van a ver a qué es lo que se refiere. Haciéndoles un poco de historia para que lo entiendan, para que, bueno, sepamos un poco más. Okida describió esto, esta entidad, donde él definía que las lesiones ovoides homogéneas, hiperintensas NT2, hipointensas NT1, black hole, que cumplían por lo menos 4 de los criterios de Barkov, que si ustedes los buscan, están asociados a los criterios de esclerosis múltiple, que no se los voy a revisar ahora porque van a ver que cambiaron estos criterios de inclusión, pero esencialmente son eh, iguales a los que tenemos en esclerosis múltiple, sin clínica del paciente y sin que estén eh, eh, asociados a otra entidad que uno pudiera haber identificado. Un punto crítico, un punto crítico de lo descrito por Okida, y desde ahí en adelante es donde empieza el conflicto, porque convengamos que este tipo de hallazgos, este tipo de imágenes, nosotros las tenemos desde hace muchísimo tiempo en resonancia, casi les podría decir desde que tenemos resonancia magnética. Es que el desarrollo, que existen una variante, que es el desarrollo clínicamente aislado, el síndrome clínicamente aislado, y el que es un síndrome neurológico focal sin que tenga los criterios típicos o completos para esclerosis múltiple, hasta el desarrollo de esto en pacientes con esclerosis múltiple clínicamente comprobada. ¿Ok? Entonces, es importante ver que un porcentaje de estos pacientes que nosotros en un diagnóstico por imagen encontramos de manera eventual, después, con el curso del tiempo, van a desarrollar esclerosis múltiple, y entonces cambia completamente el enfoque. En el primer estudio de Okida fue de esa conversión de algunos pacientes fue de 5 años y medio prácticamente. La prevalencia es un enorme problema porque hay multiplicidad de artículos, como cada vez hay más, va cambiando notablemente, pero se admite, eh, vamos a cerrarlo en un 1% de la población general. O sea, la prevalencia de de estos pacientes que nosotros vamos a tener estas imágenes. Cualquiera de ustedes se habrá dado cuenta que en realidad esto es sustantivamente superior, y probablemente en el futuro vamos a encontrar una tasa muy alta. De hecho, hay artículos que así lo demuestran. La tasa de conversión de este síndrome radiológico aislado a esclerosis múltiple es el problema actual. Es un problema de gran debate por los investigadores. ¿Y por qué? Porque los grupos que estudian esclerosis múltiple eh, tienden a tratar de diagnosticarlos cuanto antes y rápidamente incursionar con el tratamiento que no está para nada exento de complicaciones, algunas muy graves. Entonces no es lo mismo. Ustedes entenderán darle darle medicación, un tratamiento agresivo a un paciente joven que no reviste ningún tipo de patología, a darle a uno que realmente lo necesita. Así que la iatrogenia puede ser un evento sustancial. Esto fue lo primero que Okida manifestó. Esto es en relación a los criterios de Berkov. Y se habrán dado cuenta que son los criterios clásicos que uno puede llegar a tener con resonancia, y que han ido cambiando con las nuevas modificaciones de McDonald del 2010, 2017, y un grupo de imágenes europeo que también le dio una nueva caracterización, pero esencialmente siguen siendo los mismos, ¿ok? Hiperintensidad de estos flare periventriculares,
una yuxtacortical, una infratentorial, al menos 3 periventriculares, y van a ver que la evolución incluye la médula espinal. Eso sí, es algo bastante más infrecuente que nosotros encontremos una lesión hiperintensa en el cordón medular sin sintomatología y de manera incidental. Lo más importante, y esto es lo que yo creo que nosotros como radiólogos, y sobre todo radiólogos clínicos que estamos en la práctica diaria, que carecemos de la información apropiada muchas veces, son los criterios de exclusión, y eso sí no han cambiado sustancialmente. Esos criterios de exclusión son importantes. Los criterios de exclusión son que el paciente no tenga un patrón vascular, ¿ok? Que carezca en lo absoluto de historia clínica que tenga que ver con un déficit neurológico. En, que las imágenes no puedan explicar a qué se pueda deber esas hiperintensidades, como por ejemplo el abuso de drogas, esta es la palabra preferida de Luis, recreativas, las exposiciones tóxicas, toluenos o los que aspiran, y otro tipo de patologías, como puede ser CADASIL, ADM, y sobre todo la microangiopatía o, como le gusta a decir, la leucoaraiosis. ¿Okay? Esos criterios de exclusión siguen teniendo similar, siendo la base nuestra para no para tener bien categorizada la enfermedad. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con un paciente generalmente joven, sin clínica manifiesta, y que le encontramos lesiones que son muy parecidas a la esclerosis múltiple, pero que el paciente no tiene ningún criterio en absoluto de esclerosis múltiple clínico que nosotros sepamos o de laboratorio, y entonces automáticamente tenemos que empezar a buscar los criterios de exclusión, que son ni más ni menos que los diagnósticos diferenciales a posicionar. En 2017 sí se trataron de poner criterios de inclusión, pero tampoco se han puesto, esto lo van a leer mucho porque es un grupo que como ahora está en moda, de notables que hacen eh, eh, consenso sobre desmilinizantes, etcétera. Y en este caso, ellos, si bien recomendaron criterios de inclusión, no se pusieron de acuerdo a tal punto que no lo dejaron por escrito, o sea, no nos dejaron una guía. ¿Tá? Y esencialmente incluyen los criterios de McDonald del 2017 para esclerosis múltiple, y se le agrega la diseminación espacial, la temporal. Y esto es un punto también importante, que es que cuando este grupo de expertos consideró que cuando a un paciente de este tipo se manifestaba en el tiempo el CIS, que es el síndrome clínico aislado, junto con el radiológico aislado, y tenían diseminación en el tiempo, o sea, se formaban eh, eh, en distintos periodos nuevas lesiones, debería considerarse el diagnóstico establecido de esclerosis múltiple. Estos son los criterios actuales y que todavía son más fáciles, gracias a Dios. Algunos tratan de hacer las cosas más fáciles, más simples, y verán que los criterios de inclusión son mucho más simples. Es más de una lesión en T2, sustancia blanca periventricular, córtico subcortical, en médula e infratentorial, o sea, tronco y sobre todo pedúnculos cerebelosos. ¿Ok? Entonces, estos son criterios de inclusión para considerar a las lesiones dentro del RIS, pero verán que también conllevan lo mismo para MS.
los criterios de exclusión. Los criterios de exclusión es lo que ya hablamos. Es que el paciente no presente otras entidades que nosotros podamos asociar a lo que estamos viendo. Por ejemplo, vasculitis. Voy a dar un ejemplo. Nosotros sabemos que el paciente toma metanfetamina, como hace decir. Nosotros le vemos hiperintensidad de T2 flares juxtacorticales y decimos, no, estos son secundarios a las metanfetaminas de las fiestas electrónicas de Decid y no un RIS, ¿okay? Un síndrome radiológico aislado. Ya de por sí el término radiológico aislado es controversial. En imágenes se han descrito muchísimas cosas y creo que si ponen un poco de sentido común entenderán. Va desde la volumetría que se descubrieron o se han descrito pacientes que estos pacientes presentan menor volumen que el grupo de control, pero fundamentalmente lo que vemos son lesiones corticales, cocórticos, subcorticales, predominantemente frontotemporales en por lo menos el 40% de los pacientes. Y para los amantes de los signos, fíjense, esto es sumamente interesante, que es la mayoría se les encontró el signo de la vena central, que los amantes de los signos dicen, bueno, es casi patognomónico de esclerosis múltiple. Entonces yo le diría, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Verán lo que yo hago siempre, ¿en serio? Nosotros basamos nuestro diagnóstico en un signo, en una sola cosa, el signo del grano de café, por ejemplo. ¿No? Entonces, yo lo que pongo es, bueno, verán que en todo uno necesita tener su cerebro activo y no ser categórico solamente con un signo o un hallazgo que generalmente no son específicos, ¿ok? También existe el signo del halo, por eso se debería utilizar SWI o SWI face, que es la condición, se suele ver mucho en las placas cuando se activan y reactivan y van lesionando la mielina. Eso también se suele ver exactamente igual que en la esclerosis múltiple. Fíjense que todavía los estudios son con poca cantidad de pacientes porque hay que seguirlos y hay que seguirlos en el tiempo y cotejarlo, con lo cual todavía sigue siendo un problema. Las imágenes se los muestro porque es lo de siempre, o lo que estamos viendo que es siempre, dedos de Dawson Fingers, los dedos de Dawson, lesiones del tronco, este lo vimos los otros días, resulta que, y fíjense, para complicarnos más la vida, o complicarles a ustedes que son más jóvenes, más la vida aún, las lesiones, ¿se acuerdan de la paciente que vimos? De la variedad Schindler de una esclerosis múltiple que comenzó a los 19 años y tiene nuevas lesiones con realce, diferentes de las lesiones que 4 años atrás había tenido con realce. Y bueno, algunos han querido postular que, bueno, que si realza no es, y si realza cuando hay otros grupos de estudio que encontraron hasta el 83% de estos RIS, o sea, pacientes sin clínica alguna de esclerosis múltiple, no asociadas, vuelvo a lo mismo, los criterios de exclusión, no asociadas a ningún otro evento tóxico o hábitos o enfermedades preexistentes que se hayan podido comprobar, tenían realce con el contraste. O sea, siempre tendemos a pensar de que, bueno, si realce con el contraste, estamos frente a un proceso, por lo menos activo, real, que nos va a traducir en sintomatología. No. Este grupo de investigadores, el 83% lo encontró, con lo cual esto es tremendamente controvertido si vamos a tomar al si vamos a tomar al contraste como un criterio de inclusión o no.
Acá vemos una lesión única, redondeada, toma parte del pedúnculo seroso derecho. Y bueno, esto nosotros los encontramos, vemos que es una sola lesión, la catalogamos de rizo, la catalogamos de esclerosis múltiple, pero vemos el brazo medio derecho es muy característico de esclerosis múltiple. Bueno, bárbaro, lo que tenemos que hacer es valorar criterios de inclusión o exclusión. Todos estos son pacientes nuestros, es un paciente, este es otro, hiperintensidad T2 FLAIR, cortical, y ahí tenemos tres diagnósticos diferenciales que nos planteamos. Eso es una gliosis, eso es un astrocitoma de bajo grado, un glioma de bajo grado, eso es un RIS, eso es una esclerosis múltiple. En este lo mismo, una lesión de unos 3 centímetros, fusiforme, también córtico subcortical, área hipocampal, ¿eh? Dos lesiones más contiguas y volvemos a plantearnos lo mismo. ¿Cómo lo informamos? ¿Qué decimos? ¿Mm? Muchos de estos pacientes, ustedes lo saben muy bien, vienen sin clínica alguna. En pediatría, ¿cómo se comporta? Bueno, si bien la tasa o lo que se ha descrito es de mucha menor incidencia, los hallazgos son exactamente los mismos. Uno tendría que preguntarse en algún punto si la incidencia es menor o es menor porque en los niños es, gracias a Dios, más infrecuente que sean sometidos a resonancia o técnicas de diagnóstico por imágenes que los adultos. Bueno, el tiempo nos lo dirá, pero esencialmente para nosotros y a los fines de cómo vamos a encararlo y cómo deberíamos hacer la vigilancia o nuestro informe, ¿no? Para nosotros también se comporta exactamente de la misma forma, por lo menos hasta ahora, con lo del adulto. La evolución a esclerosis múltiple. En este estudio, se hizo un estudio con 451 pacientes con el síndrome neurológico, por el síndrome radiológico aislado, y 2/3 de estos individuos desarrollaron nuevas lesiones en resonancia magnética, o sea, hicieron un DISC con espacial, ¿ok? Eh, 1/3 de ellos después desarrolló el CIS, que es el síndrome clínico aislado, ¿ok? O sea, el paciente que ya presenta una sintomatología focal que no que no contempla todos los criterios de McDonald's. Esta publicación se hizo en el 2014 y acá está lo que yo ya les había anticipado, que es cuando nosotros ahora unimos o estos, este grupo de notables, dice, bueno, si nosotros encontramos un paciente que primero hizo un síndrome radiológico aislado, que tuvo una diseminación espacial y temporal, y se le agregó un síndrome clínico aislado. O sea, vuelvo a repetirles, el clínico aislado es aquel que presenta algún criterio de MS, pero no todos, ¿ok? Bueno, se lo debe considerar como una esclerosis múltiple. El 10% de estos pacientes, de estos 451, desarrolló una esclerosis múltiple. Es muy alto. O sea, mi reflexión es, bueno, hemos visto muchos pacientes así, ¿eh? Vemos muchos pacientes así. Si de esos pacientes, está bien, eh, eh, un porcentaje, supongamos que no sea el 10%, pero que ya sea el 2%, termine desarrollando una esclerosis múltiple, es algo que uno debería eh, colocar su bandera naranja y nosotros deberíamos hacer ya, encarar los informes de una manera diferente y como bien dijo Carolina los otros días, deberíamos tratar de verlos con los estudios previos y deberíamos tratar de indagar un poquito más al respecto. Y sobre todo nosotros que
que no estamos en países centrales y que solamente podemos confiar en las imágenes, o por lo menos yo solamente confío en las imágenes o en algún médico que me haya probado su capacidad y su seriedad, poder ver que esos pacientes que vienen siendo estudiados han tenido una diseminación espacial, temporal, o sea, número, tiempo, y que después se le haya agregado algún otro factor focal. Bueno, nosotros tendremos que pensarlo, ¿ok? En este grupo se encontró que los pacientes con lesiones incidentales en la médula espinal, el 56% hizo una conversión a esclerosis múltiple. Esto también tiene que quizás ver con que la verdad es que quizás nosotros hacemos tantas resonancias de columna como de cerebro, quizás más de columna que de cerebro sin una indicación real, seamos honestos. Sin embargo, eh, prácticamente nunca encontramos lesión medular incidental y sin una correlación. Esto a mí particularmente, después de tantos años, después de ver cientos de estudios por mes, durante estos 27 años, no me sorprende que el 56%, si es que no va a ser superior, terminen siendo una esclerosis múltiple, ¿ok? Porque la verdad es que la lesión incidente del médula espinal no, no es, no es algo para nada usual, a diferencia de lo que nosotros vemos en cerebro. Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos enfrentando, quiero volver a decir lo mismo, que es un término raro, síndrome radiológico aislado, hiperintensidad de T2 FLAIR inespecíficas, iguales o similares a las que vemos en esclerosis múltiple. Los biomarcadores son una gran ayuda y sobre todo cuando nosotros no tenemos un gran aporte clínico. ¿Por qué? Porque nos va a dar mayor confidencialidad en descartar la esclerosis múltiple, ¿ok? O sea, en ponerlos como criterios de exclusión. Estamos, de esos, los que más se valoran son las bandas oligoclonales y un punto sumamente importante es el detallado o en que uno debería remarcar, pero trasladándolo a lo nuestro, es el detallado examen neurológico de ese paciente, ¿ok? Para nosotros poder determinar un riesgo. Ya verán que entonces no es nada fácil para nosotros. Esto es el síndrome clínicamente aislado, que se define como un evento focal neurológico que dura menos de 24 horas en ausencia de fiebre o infección, basado fundamentalmente en la afectación del nervio óptico, síndrome medular, troncoencefálico, cerebelo o de hemisferios cerebrales, ¿ok? Donde nosotros entonces decimos, bueno, el paciente tiene un factor de milincente, pero que no reúne estos criterios de McDonald para poder calificarlo al paciente como, eh, como una esclerosis múltiple, ¿ok? Entonces, recuerden, va de la mano el síndrome clínico aislado con el radiológico aislado, y si a eso se le suma la sumatoria de lesiones nuevas, de imágenes nuevas, mejor dicho, en tiempo y espacio, bueno, podríamos tratarlo, aunque no complete todos los criterios de McDonald's, podríamos
tipificarlo quizás como esclerosis múltiple. Diagnósticos diferenciales, larguísima lista de lesiones que comprometen sustancia blanca o córtico subcortical, pero este cuadro está mejor porque quizás a ustedes los ayude un poquito más. Las entidades son estas, y por lo menos yo las tengo siempre presentes, y ustedes saben que es así porque siempre les insto a que pongan en su cabeza este listado de diagnósticos diferenciales. Y las características en imágenes, ¿no? Después esto, quédense tranquilo que esto después lo voy a pasar para la página, para que tengan este recuadro que me parece que está muy piola. Las toxinas o enfermedades relacionadas con drogas, nosotros en imágenes generalmente vamos a ver una afectación de la sustancia gris, y las lesiones van a ser simétricas, ¿ok? En la microangiopatía, nosotros vemos generalmente lesiones de menos de 3 milímetros, infartitos lacunares, que no captan, periventriculares generalmente, de los vasos rectos, M1, y no vamos a ver ni lesiones tipo dedos de Dawson, ni tampoco del cuerpo calloso. Las migrañas es una cosa muy frecuente que tenemos también, lesiones hiperintensas T2, flare en pacientes generalmente jóvenes. Las lesiones que nosotros tenemos generalmente son subcorticales, sustancia blanca, córticos subcorticales, menos de 3 milímetros, no captan con el contraste y casi no existen lesiones periventriculares como sí existe en el RIS o el síndrome radiológico aislado y la esclerosis múltiple. Las vasculitis también es algo que nosotros tenemos todo el tiempo presente, y las lesiones en resonancia generalmente se dan en la unión córtico-subcortical o corteza y sustancia blanca, porque afecta a los vasos, todos los vasos de pequeño calibre o mediano calibre, pueden tener un realce de la pared del vaso, eso lo hemos visto ya muchas veces, también lo hemos estudiado, y puede o no haber un realce leptomeningio. La, en, la, en las secuencias que nosotros estudiamos podemos ver áreas de susceptibilidad magnética en todas lo que es SWI o gradiente de eco, y las áreas de estenosis con dilatación en la angio, como también lo hemos visto frecuentemente. Cada SIL es un diagnóstico diferencial que siempre uno debería tener presente en pacientes jóvenes que hacen infartos, pero ahí está el punto: los pacientes hacen infartos córticos subcorticales, hacen infartos en cápsula externa, en polo temporal, y esencialmente el paciente tiene en su historia clínica el ingreso nosocomial por los strokes, ¿ok? Que he ido relatando a lo largo del tiempo. Así que nosotros ahí lo descartaríamos. Desde el punto, siempre les hablo del punto de vista de las imágenes, después acá tienen las claves diagnósticas asociadas que nosotros francamente no manejamos. Imagínense que yo he hecho muchos informes sugiriendo cada serie y jamás tuve una prueba genética al respecto, y creo que tampoco se las deben haber pedido a los pacientes. Enfermedades por colágeno siempre están presentes, sobre todo porque están en grupo de edad habitual de esto, y en lo particular lo pienso en su conducta en imágenes exactamente igual que una vasculitis, así que yo uno enfermedad del colágeno con vasculitis lo pongo como un proceso secundario, ¿ok? Vasculitis primaria, vasculitis secundaria. ADM, todos la conocen, ¿eh? Y las imágenes pueden ser exactamente iguales a la de la esclerosis múltiple, de hecho es una desmilinización, pero es monofásica.
Y en ese curso agudo nosotros podemos llegar a tener restricción relativa a la difusión de agua que no la vamos a ver en la esclerosis múltiple. Lo del realce puede ser o no, pero piensen que el 83% del síndrome radiológico aislado también le va a realzar, así que uno lo debería tomar con pinzas. En el ADM esencialmente yo, por lo menos, pasa mucho en los niños, ¿ok? Niños, adultos jóvenes, en los periodos estivales y post-vaccine son muy importantes y claramente lo vemos. Y, los, y lo que es postraumático, esencialmente, el postraumático uno lo evalúa de acuerdo a la concatenación o el armado de las lesiones, la distribución de las lesiones. ¿Ok? Uno lo puede armar perfectamente, incluyendo el uso de las secuencias que tienen, que van hacia la susceptibilidad magnética. Entonces, para concluir, para concluir, nosotros tenemos que nos representa un claro problema, un clarísimo problema, agregándosele a ese problema que siempre vamos a tener la disyuntiva. Si se trata de un paciente con una esclerosis múltiple, la mayoría vuelve lo mismo, van a ser jóvenes. Si se trata de un hallazgo incidental, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué otras cosas le solicito y hasta dónde puedo ir o no? Y entonces nosotros, ¿qué debemos conocer hasta el día de hoy? Bueno, hasta el día de hoy lo que lamentablemente tenemos que conocer es que no existe ninguna pauta específica dada por ninguna asociación seria al respecto de qué debemos hacer o cómo se maneja esta entidad. Eh, ¿Por qué se da? Y ustedes fíjense cuál es la principal causa, que es no existen aún los estudios longitudinales, o sea, seguidos en el tiempo, el mismo grupo, en una gran cantidad de pacientes. Y por ende, el consenso de los llamados expertos ¿eh? Todavía es bastante incongruente. ¿Qué sucede en la práctica diaria? Algo muy frecuente en nuestro medio y cuando existen más dudas que certezas, también en el primer mundo, que es que los médicos quedamos relatando algo, fíjense lo que sucede con la pandemia, quedamos relatando algo, eh, nos quedamos con estudios de, con pocos pacientes, como el que les mostré, de los 15 pacientes del signo del central, de la vena central, del vaso central. Quedamos con cosas como las que yo estoy haciendo, o sea, artículos de revisión, artículos sobre artículos de artículos de artículos de artículos, parece que terminan siendo un montón y en realidad son muy pocos. ¿eh? Es como a mí me da mucha risa que hay más hay más libros hablando de Nietzsche que lo que Nietzsche escribió. Uno va a la universidad de filosofía y tiene que leer un montón de libros pedorros de tipos que se reciben de filósofos, algo que es muy raro, ¿no? Y escriben sobre qué quiso decir Nietzsche, cuando uno lo único que tiene que hacer es leer los libros de Nietzsche y punto. Entonces acá con los artículos de revisión sucede algo muy parecido. Y entonces todo termina en esto que yo detesto, ¿m? Que son las experiencias anecdóticas. O sea, es así, funciona de esta forma. Eh, Según mi criterio, según mi experiencia, yo vi 10 pacientes que sí y 5 terminaron en esclerosis múltiple y eso termina siendo objeto de distracción como mínimo eh, o nos lleva a demorar un tratamiento de la cuestión de una manera más firme.
Los, eh, eh, por ende, hoy lo único que quizás tenemos es que definimos a esto en los pacientes que no han tenido un evento neurológico definido, que el neurólogo lo haya estudiado apropiadamente de arriba a abajo, piensen lo que estoy diciendo, que se le hayan hecho todos los test o los biomarcadores al alcance para descartar esclerosis múltiple, que se le hayan descartado todos los otros síndromes neurológicos o entidades tanto puramente neurológicas como sistémicas que pudieran causar similares imágenes en resonancia magnética. Superado todo eso, nosotros podríamos poner en nuestro informe que el paciente tiene un síndrome radiológico aislado. ¿Ok? A título mío particular de médico radiólogo, eh, creo que venimos haciendo relativamente las cosas bastante bien en términos de describir, no categóricamente, un punto importante que por ahí les puede servir es, yo los otros días lo toqué con el tema de esclerosis múltiple de esta paciente que les mostré la progresión. Bueno, y uno llega a un momento donde dice, bueno, esto, punto, es una esclerosis múltiple y punto, muchachos, ¿no? Bueno, eso también se estudió, o sea, se hizo un trabajo muy grande, muy grande, donde a neuroradiólogos les dieron las opciones para describir este síndrome versus esclerosis múltiple, versus los diagnósticos diferenciales, y tuvieron muy pocas fallas al respecto. O sea, traduciéndolo, bueno, es muy raro que un radiólogo con experiencia y que haya estudiado, o sea, haya subespecializado y diga que eso es una esclerosis múltiple, no termine siendo una esclerosis múltiple. Eso es un poco la traducción para ustedes al respecto. O sea, depende mucho de nuestra formación. Por eso es que es un tema diario, que nosotros lo vemos diariamente y que vamos de a poquito encontrando explicaciones, ¿ok? Es bastante malo, y habla quizás de que todavía nosotros no llegamos a un entendimiento completo de una situación en particular, cuando encontramos imágenes que no las podemos eh, correlacionar con nada, o no le podemos dar un nombre, o no le podemos dar un nombre y un apellido, y entonces terminamos diciendo inespecífico. O sea, bueno, cualquier cosa. ¿Se entiende? Y eso es en realidad el fracaso de de la radiología. Es probable que, claramente, debe ser probable que este proceso sea, o esta entidad eh, radiológica sea parte de un proceso, porque la historia de la medicina así lo indica. ¿Ok? Es probable que los desarrollos de los biomarcadores, algunos con imágenes, puedan empezar a dilucidar algunas de estas cuestiones. Por lo pronto, está bien que nosotros tengamos parámetros reales, o lo más real posible, lo más serio posible, para tratar de tipificar una situación en nuestra práctica clínica diaria que es sumamente frecuente, ¿ok? Entonces, ¿qué les pido? Por favor, no vayamos a poner
ahora todo el tiempo RIS. ¿Por qué? Porque para decir que el paciente tiene un síndrome radiológico aislado, yo le voy a decir dos cosas. Una, la técnica. La técnica es, debemos tener los radiólogos la certeza de que el cuerpo neurológico haya excluido todo lo otro. ¿Ok? Y la otra, que quizás es la peor, no van a saber de qué están hablando, muchachos. ¿Me entienden? Vamos a poner ese nombre y, y los clínicos y los neurólogos van a decir, ¿qué es esto? Han inventado una enfermedad nueva. ¿Estamos? Así que bueno, es medio volante porque no han tenido imágenes, pero me parece un tema cardinal porque lo ven todos los días, ¿ok? Y tienen una lista de diagnósticos diferenciales entre 7, 8 entidades que sí se ven y también se ven todos los días y ustedes pueden eh, surfear adecuadamente y dar un mejor reporte para el paciente. ¿Ok? Bueno, discúlpenme las interrupciones de voz y si tienen